Alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Milagros, buenas noches. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, alumnos? ¿Qué tal? De tiempo nos vemos, ¿ah? Ya, ¿cuántos días? 2 días creo, ¿no? Jamie, buenas noches, buenas noches. Quiero ver la opción aquí para activar micrófono. Estaba viendo acá. A ver. No se puede, ¿ah? A ver, mientras sus compañeros se unen, a ver, hay que esperar un minutito. Marquen su asistencia, no se olviden, pongan su nombre, por favor, en el grupo de WhatsApp. Coloquen su nombre. El departamento interno está comentando que, por favor, mencionen su nombre en el grupo para que puedan considerar su asistencia, ¿sí? Nombre y apellido, coloquen en el grupo de WhatsApp. Mientras esperamos a sus compañeros, quiero ver acá la opción para activar micrófono, ¿no? No sé, dice, no puedes activar el micrófono de otra persona, dice. Ah, qué raro. Ya, ok. Bien, marquen su asistencia, coloquen su nombre, por favor. Ya vamos a llegar a 20, vamos a llegar a 20 ya. Muy bien, excelente. Ay, ok, a ver. Mientras esperamos a sus compañeros, a ver. Mm, a ver. Activar su micrófono. Ah, en controles, a ver. Configuración. A ver, mientras esperamos a sus compañeros, quiero ver acá la opción. Mm, a ver, en el icono del candadito. Ah, ya, aquí está, ya lo vi, ya lo vi. Ya, ahí, y luego. Coloquen su nombre, por favor, en el grupo, nombre y apellido, para que consideren su asistencia. Estoy viendo una configuración, un momento, por favor. Activar su micrófono. A ver, a ver. Ah, ya, aquí está. Si desactivas esta opción, podrás quitar a la persona que tienes ahí. Ya, aquí será, ¿no? Ya lo vi. Gracias, Magister, gracias por su apoyo. Bien, excelente. Bien, alumnos, ahora sí, ya estamos conectados más de 20 personas. Marquen su asistencia. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, alumnos. ¿Qué tal? Una vez más aquí conectados en su curso de especialización asistente administrativo. Vamos a dar inicio en esta clase, alumnos. A ver, vamos a compartir la pantalla. Compartir la pantalla. ¿Me comentan si es que ven mi pantalla, por favor? ¿Sí? Ahí estoy compartiendo la PPT. ¿Sí? ¿Se ve la PPT? ¿Me confirmo con un dedito arriba, a ver, sí? O con un mensajito. ¿Se vio? ¿Se vio? Sí se ve, ¿no? Sí, dice Berta, ya, perfecto, muy bien, muy bien. Sí, marquen su asistencia, por favor, muy bien. Bien, alumnos, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra tercera clase del curso gratuito otorgado por el Instituto GCAP, asistente administrativo, ¿sí? Vamos a hablar, alumnos, el día de hoy como tema principal de la redacción y documentos administrativos, ¿sí? Bien, vamos a reconocer a alumnos, perdón, el logro del día de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el logro del día de hoy? Porque todas las clases tenemos que aprender algo nuevo, ¿cierto? Hoy día vamos a poder reconocer la importancia de poder elaborar y gestionar los documentos de oficina con claridad, con precisión y presentación formal dentro de una empresa. Ese es el logro, ese es el objetivo del día de hoy. Ese es el aprendizaje, alumnos, ¿correcto? ¿Sí? Solamente hemos hecho énfasis en la lectura. Bien, ahora sí, empecemos, alumnos, empecemos. Atentos, atentos, para que ustedes también puedan participar. Vamos a hablar aquí de la redacción. ¿Qué significa redacción, alumnos? Dentro del mundo corporativo, dentro del mundo empresarial, ¿verdad? Todos nosotros que vamos a formar de pronto un puesto como asistentes administrativos,
y otros puestos más también tenemos que practicar el tema de la redacción, ¿correcto? Tanto por un correo electrónico o de pronto por un documento llamado memorándum, oficio, ¿verdad? Cualquier documento que ustedes manejan, siempre tenemos que tener una buena redacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante nosotros que podamos redactar bien, de manera correcta, estos documentos corporativos. ¿Por qué? Porque esos documentos son nuestra carta de presentación, ¿verdad? La persona que lea ese documento, la persona que recepcione ese documento, se va a dar una imagen de quién es la persona que está redactando. Se va a dar una imagen de quién eres. Se va a dar una imagen de dónde estás trabajando, en qué compañía, ¿correcto? Y más aún, si es que yo voy a practicar aquí el tema de la escritura, es importante que yo, todo lo que tenga plasmado aquí en mi mente, esas ideas, ¿verdad? Lo pueda transcribir. Transcribir a través de estas palabras, ¿no? Por escrito, ¿verdad? Estas ideas, estos pensamientos, esta información que yo tengo que dar a mis receptores, ¿correcto? ¿Quiénes son mis receptores? Van a ser mis clientes, mis proveedores, mi propio gerente, cualquier persona que yo le voy a enviar un documento, ¿correcto? Ese documento va a plasmar una idea que yo tengo en mi mente, ¿sí? Y lo tengo que redactar de una manera correcta, ¿cierto? Entonces, para poder redactar, ¿sí? Y para poder enviar justamente un mensaje, ese mensaje tiene que llegar claro, tiene que llegar de una manera eficaz, ¿no? Y de eso vimos en una clase, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la redacción es importantísimo, alumnos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder comunicar a través de estos documentos, utilizando palabras para poder transmitir una idea o un pensamiento o un mensaje, ¿sí? Va a ser mi carta de presentación. Entonces, para eso, para poder redactar un documento, yo tengo que cumplir ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas que de pronto dentro del mundo corporativo ya se encuentran ya como que preestablecidas, ¿sí? Pero lo más importante es que cuando yo redacte lo haga de una manera clara. ¿En qué sentido claro? En el sentido de poder utilizar palabras simples, que no sean tan técnicas y que también podamos utilizar correctamente los signos de puntuación, la ortografía, ¿verdad? De una manera clara, transparente, ¿cierto? Y que sea preciso. ¿En qué sentido preciso? En el sentido de que yo pueda, a través de ese documento, enviar un mensaje de llamada de atención, o puede ser un mensaje de cambio de horario, o puede ser un mensaje de pronto promociones, ¿no? O cambios en los procedimientos de contratación, ¿verdad? Cualquier variación que yo quiera comunicar, lo voy a hacer a través de estos documentos y voy a tener que practicar esta redacción. Y ese mensaje que yo voy a enviar en esos documentos tiene que ser, ¿qué cosa? Coherente. Claro, tiene que tener un significado, ¿sí? De eso trata la redacción. Entonces, alumnos, dentro de una redacción ejecutiva tengo que hablar de algunas reglas, ¿no? Algunas, digamos, procesos, por así llamarlos, que yo tengo que seguir, ¿no? Una estructura, ¿cierto? Pero es importante que yo cuando redacte tenga en cuenta justamente el tema de la ortografía, el tema del orden, ¿no? Y eso vamos a ver poco a poco mientras vamos avanzando con la clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, existen formas estandarizadas, ¿no? Claro, dentro de las empresas internamente tienen de pronto un manual de procedimientos para poder hacer, digamos, un paso a paso de cómo redactar ciertos documentos. Ya de pronto cada empresa tiene algo preestablecido, pero no hay una ley como tal que te diga cómo debes de hacerlo, ¿no? Pero las empresas mismas se dan cuenta que de pronto el formato es amigable, ¿cierto? Y eso se mantiene de pronto de una manera estandarizada, ¿cierto? Entonces, más aún que estamos trabajando en un departamento corporativo, nosotros tenemos que respetar, ¿qué cosa? Una estructura, ¿sí? Estos documentos que vamos a ver, alumnos, manejan una estructura, ¿sí? Y se puede decir que ya están homogenizadas, ¿no? Porque si tú entras al sistema de tu empresa, tú vas a ver, ¿no? Ahí el formato de un memorándum, tú vas a entrar a un formato de un oficio, tú vas a entrar a un formato de un informe, ¿no? De una carta, de una proforma. Ya como que el sistema ya lo tiene todo preestablecido, ¿no? Todo homogenizado. Pero yo tengo que tener en cuenta al momento de redactar, porque por más que esté la plantilla ahí, yo tengo que redactar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, respetar ciertas reglas, ¿sí? Y esa estructura también yo tengo que tomarla en cuenta, ¿correcto? ¿Para qué?
para enviar un mensaje claro, para que mi receptor pueda justamente captar ese mensaje, ¿cierto? Entonces, una vez que ya conocemos el tema de la redacción, que es nuestra carta de presentación, que es nuestra imagen, que es un documento o documentos que van a plasmar una idea, que van a, en la medida que el receptor, el cliente, mi gerente, mi proveedor empieza a leer ese documento, va a poder recibir ese mensaje, ¿no? En eso consiste la redacción y hay una estructura como tal. Entonces, en ese aspecto vamos a reconocer que existen diferentes tipos, ¿verdad? Diferentes tipos de documentos. ¿Cuáles son los documentos, digamos, más usados en una empresa? Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Los que han trabajado, los que están trabajando, o los que van a nuevamente insertarse al mundo laboral, saben muy bien que existen documentos llamados como, por ejemplo, el memorándum, ¿no? Existen las solicitudes, existen las cartas de presentación, existen los informes, existen también los oficios, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una función distinta, ¿correcto? Entonces nosotros nos vamos a concentrar, alumnos, en estos documentos, ¿sí? En estos documentos que más solemos usar siempre, ¿no? Como por ejemplo, los oficios, ¿verdad? El memorándum o los informes. Estos documentos son los que más usamos día a día. Nosotros los asistentes administrativos que trabajamos en una empresa, ya sea privada o ya sea en el Estado, ¿no? O sea, una empresa que pertenece al gobierno donde ustedes están viviendo actualmente en su país, ¿no? ¿Sí? Una empresa del Estado, ¿no? O una empresa privada. Pero digamos que en esas entidades, ¿sí? En esas empresas, nosotros los asistentes administrativos utilizamos justamente estos documentos, ¿no? Y por ejemplo, a ver, ¿qué entendemos por oficio? A ver, ¿qué entendemos por oficio? ¿Cómo se utiliza el oficio? ¿O para qué fines se utiliza el oficio, ¿no? Estos documentos llamados oficios, ¿sí? Se practica, dice, de una manera tal que yo pueda comunicarme de manera externa. Es decir, mi empresa cuando quiera comunicarse a través de otra compañía, ¿sí? Puede hacerlo a través de un oficio. Digamos que el oficio es un documento mucho más formal. Es un documento que va a hablar de tu compañía, ¿no? Donde tú vas a de pronto dar a conocer ciertos cambios en tu empresa y quieres que tus socios estratégicos, como son otras compañías, puedan saber cuáles son esos cambios. Y lo haces a través de un oficio. Pero siempre se practica, digamos, de manera externa, ¿correcto? Hacia otras compañías. Por eso acá te dice, ¿no? Se practica entre diferentes entidades u organizaciones. O sea, se practica entre empresas, ¿no? Yo le envío un oficio a la empresa de quién, de Berta, por ejemplo, ¿no? Indicándole esos cambios que está considerando mi empresa, ¿verdad? O yo le envío un oficio a la empresa de Alexia también, ¿no? Entonces, en esos casos puntuales yo voy a utilizar un oficio de manera externa. La comunicación es de manera externa, ¿correcto? Y es bien formal en el sentido de que vamos a utilizar de pronto palabras más protocolares, ¿correcto? Palabras más técnicas, por así decirlo, ¿verdad? Y por otro lado también tengo aquí los memorándum, ¿sí? Los memorándum, por ejemplo, ¿en qué momento vamos a usarlo? ¿Mm? ¿En qué momento vamos a usar los memorándum? Los memorándum los vamos a usar de manera interna, ¿sí? Por lo general se usan de manera interna, es decir, dentro de mi empresa. Si es que de pronto yo como asistente administrativo tengo que enviar un memorándum a un trabajador porque de pronto ha llegado tarde y no me ha presentado ninguna justificación, lo voy a hacer a través de un memorándum, ¿no? Una llamada de atención, que es casi usual usar un memorándum en esos casos, ¿no? Cuando llamas la atención a alguien, cuando vas a sancionar a una persona, ¿verdad? Pero ojo, no solamente se utiliza un memorándum para poder llamar la atención a un colaborador, sino también lo puedes utilizar para qué fines? Para fines internos, cuando tú quieras de pronto pedir un requerimiento, ¿no? Imaginemos de que van a realizar de pronto o requieres útiles de oficina, ¿no? ¿Sí? Requieres papel, requieres tinta para tu impresora, requieres de pronto por ahí los post-its, ¿no? Los plumones, ¿verdad? Entonces envías un memorándum interno al departamento de almacén. ¿Para qué? Para que te habilite esos útiles de oficina, ¿no? Envías un memorándum interno. O de pronto van a haber algunas remodelaciones en algún departamento puntual. Envías un memorándum para poder indicarle
qué día se va a hacer esas remodelaciones, qué persona es la encargada o responsable, de qué hora a qué hora, ¿no? Un memorándum interno se utiliza en esos casos, ¿no? Por eso acá te dice, se practica este memorándum de manera interna, una comunicación interna, dentro de tu empresa, ¿correcto? ¿Sí? También el memorándum, digamos que es menos formal. ¿Es menos formal en qué sentido? En el sentido de que como se va a dirigir a un colaborador o se va a dirigir a una persona también con cierto cargo, ¿correcto? En ese sentido se maneja un tema puntual. No tenemos por qué de pronto explayarnos o no tenemos por qué de pronto utilizar unos términos más técnicos. No, ¿por qué? Porque se trata internamente entre nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de que no es tan formal, ¿no? Obviamente se maneja una estructura como tal, ¿verdad? Pero se maneja cierta flexibilidad en ese sentido, ¿no? Ahora, también un memorándum se utiliza en diferentes departamentos de mi compañía. Es decir, yo como asistente administrativo estoy trabajando con el departamento de gerencia, ¿verdad? Yo puedo enviar un memorándum al departamento logístico o puedo enviar un memorándum al departamento de finanzas para que me envíen de pronto los estados financieros, ¿no? O de pronto para que me envíen de pronto los costos del departamento logístico que se está manejando, ¿no? Internamente envío un documento llamado memorándum. O si no, lo hago a través de otros empleados. A otros trabajadores le envío un memorándum, ¿no? Ya sea un memorándum simple o un memorándum eh, este, que se puede enviar a varios usuarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, también existe otro documento. ¿Cuál es ese otro documento? El informe, ¿verdad? El informe yo lo voy a utilizar, ¿con qué fines, alumnos? Lo voy a utilizar, digamos, cuando yo voy a hacer un estudio de mercado. Imaginemos de que yo tengo presencia en Perú y mi empresa quiere tener presencia en otro país. No sé, pues a ver, por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Aquí hay varios del país de El Salvador, ¿no? Imaginemos que mi empresa quiere tener presencia en su país, El Salvador. Envío a un equipo de colaboradores de mi empresa, ¿sí? Con la finalidad de que puedan hacer un estudio del mercado, ¿no? En este caso, el país de El Salvador, ¿no? Entonces, una vez que se quedaron ahí varios días haciendo un estudio, entonces las conclusiones, ¿sí? Los resultados se van a dar a través de un informe. Ese equipo de colaboradores me van a dar un informe detallado, ¿sí? Para poder explicarme cuáles son esos resultados, ¿no? ¿Sí? Un estudio de mercado. O de pronto yo quiero hacer una auditoría interna en mi compañía. ¿Por qué? Porque observo que las cuentas por cobrar están muy infladas, ¿no? Y quiero saber por qué. ¿Por qué se han incrementado mucho las cuentas por cobrar? Entonces recurro a una empresa para que me haga una auditoría interna, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, el personal está pidiendo información, están corroborando datos, están cruzando información de lo que están encontrando, ¿no? Con el sistema, documentación y todo eso. Al final de esa auditoría, que puede durar días o puede durar de pronto, dependiendo de qué departamento sea, ¿no? Al final de esa auditoría, esta empresa me va a dar un informe para poder indicarme detalladamente cuáles han sido los hallazgos, cuáles son las causas y cuál ha sido la razón por la cual, digamos, esa cuenta por cobrar está inflada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí recurro a un informe. Entonces, en ese sentido vemos ya ciertas diferencias, ¿no? ¿Sí? Ahora, un informe también puedo utilizarlo para poder evaluar a mi personal, ¿correcto? De pronto, yo estoy realizando una prueba piloto, estoy implementando un nuevo sistema en mi departamento comercial. ¿Para qué? Para que mis vendedores puedan agilizar sus labores, para que puedan optimizar los tiempos. Yo quiero saber cuál es el resultado. Entonces hago un informe, ¿no? Durante los próximos 3 meses se ha detectado que las funciones de los asesores comerciales ha agilizado en estos puntos. Y aquí están los resultados, ¿no? Todo eso yo puedo verlo y observarlo en un informe. Así es. Y también de pronto pido información al departamento de contabilidad o al departamento de finanzas. ¿Para qué? Para que me dé un informe detallado de cómo se encuentra mi empresa en un determinado momento, ¿no? Los famosos ratios financieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo puedo utilizar este documento llamado informe, ¿sí? Entonces ya sabemos ahí, ¿no? Cuáles son sus funciones. 3 tipos de documentos que siempre usamos día a día: los oficios, los memorándum y los informes. ¿Y alumnos? ¿Sí?
Todo bien hasta ahí, ¿no? ¿Dudas, consultas? ¿Están ahí? ¿Atentos? ¿Sí? Vamos a arrancar con ejemplos, ¿ah? Con ejemplos, ¿sí? A ver, ¿cuántos somos ya? Ya hemos superado los 30. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, Berta, gracias, gracias por confirmar. Los informes pueden ser internos y externos. Los informes. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo, de pronto tenemos un contrato con otra empresa o tenemos alianzas, podemos de pronto en ese sentido manejarlo en esos términos, ¿no? ¿Sí? Pero digamos, si queremos puntualmente dirigirnos a una empresa en particular, podemos utilizar el oficio, ¿no? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, atención, ¿ah? Porque ahora vamos a ver, alumnos, la estructura, porque estos documentos, ¿sí? Llámese el oficio, llámese el memorándum, llámese el informe, ¿sí? Manejan una estructura, ¿sí? Manejan una sola estructura. ¿En qué sentido? O sea, digamos que no va a ser 100% igual, pero cuando yo hablo de estructura, es que van a tener sí o sí estos tres elementos, ¿de alumnos? Entonces, obviamente, cuando yo empiece a armar la estructura de estos documentos, ¿sí? Tengo que considerar ciertas normas básicas, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, que no se entienda esto como que nosotros luego de esta clase vamos a ser especialistas en redacción, porque este es un tema bien amplio y obviamente pues se tiene que llevar un curso integral, ¿no? de redacción, ¿verdad? Aquí estamos hablando solamente de una sesión, estamos hablando de unas normas básicas dentro de estos documentos que nosotros manejamos como asistentes administrativos. ¿Y alumnos? Dicho esto, tenemos que respetar justamente esa estructura. Esa estructura que debe de tener estos documentos, o sea, el encabezado, el texto o cuerpo y término, ¿sí? Entonces, vamos a ver a continuación, ¿sí? Ustedes van a ver aquí que tenemos más de 40 diapositivas. No se asusten, alumnos, que son ejemplos, ¿sí? Vamos a desarrollarlo, alumnos, así con detalle para que ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la primera estructura, llamado el encabezamiento, ¿sí? El encabezamiento, alumnos, se divide en 7 subpartes, ¿no? Parece mentira, de pronto ustedes ya manejan estos documentos, pero de pronto cuando ven estas 7 subpartes, se estarán sorprendiendo, ¿no? Uy, ¿qué tantos detalles tiene el encabezado? Eso vamos a verlo a continuación, ¿sí? Vamos a hablar del membrete, vamos a hablar del año calendario, vamos a hablar del lugar y fecha, vamos a hablar del código, vamos a hablar del destinatario, vamos a hablar del asunto y de la referencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, empecemos, atentos, el encabezado, ¿sí? ¿Qué entendemos por encabezado, no? Cuando hablamos de encabezado es justamente de pronto la parte superior, ¿no? Del documento, ¿cierto? Pero esa parte superior del documento se subdivide en el membrete, ¿sí? ¿Qué cosa es el membrete? En el membrete tú vas a encontrar, ¿qué cosa? El nombre de la empresa donde tú estás trabajando, ¿correcto? Vas a encontrar la entidad donde tú estás trabajando. Empresa o entidad. Entidad que se entienda por, de pronto, una organización que trabajamos en el gobierno, ¿no? En el Estado, ¿no? ¿Sí? Puede ser empresa privada o puede ser una entidad del Estado. ¿Y alumnos? ¿Sí? Y siempre aparece en la parte superior. En algunos casos ponen en la parte inferior, pero vamos a enfocarnos en la parte superior. ¿Y alumnos? ¿Sí? Ese es el membrete. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, a ver, este ejemplo. Este ejemplo es un oficio, es un oficio, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde está el membrete, profesor? No lo veo. ¿Dónde está el membrete? Aquí está, miren, ahí está. Ese es el membrete, alumnos, ¿sí? Todo lo que está en rojito es el membrete. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a observar aquí qué cosa. El logo, ¿no? ¿Sí? De la compañía, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ver el logo de la compañía. En este caso es una municipalidad aquí de nuestro distrito, aquí en Perú, ¿y alumnos? ¿Sí? Pero esta es de una provincia, ¿ya? Para los alumnos peruanos, de repente conocen Cajamarca, ¿no? Todos conocemos Cajamarca, ¿no? ¿Sí? Este es un distrito de Cajamarca, dentro de una provincia, ¿sí? Bien, entonces ustedes también, los alumnos extranjeros, también donde ustedes viven, saben que tiene un nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, se llama Villa El Salvador como distrito, ¿verdad? Ustedes que están viviendo en su país de origen, también tienen una denominación, ¿verdad? Donde ustedes viven tienen una denominación, ¿correcto? Y esa denominación pertenece, de pronto, a un organismo más grande, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos en Villa El Salvador aquí,
pertenecemos al departamento de Lima, ¿verdad? Y ustedes también tienen que identificarlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, repito, este es el membrete. Está el logo de la compañía, en este caso el logo de la entidad. Y si ustedes se dan cuenta, aquí dice, ¿no? Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. Toda esta terminología, alumnos, ¿sí? Corresponde a un departamento jerárquico, principal, ¿sí? Principal. Y si ustedes observan aquí que dice Subgerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Quiere decir que esta subgerencia está dentro de esta entidad con mayor jerarquía, de este departamento con mayor jerarquía. ¿Sí, alumnos? Eso así lo detallamos, así lo entendemos, ¿de alumnos? ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, aquí figura el nombre del año del país, ¿no? Aquí en el Perú, el año actual, ¿sí? Es el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, ¿no? Puedes colocarlo aquí o de preferencia puede estar un poquito más abajo, ¿no? Pero bueno, digamos que lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el membrete, alumnos, ¿correcto? Ustedes también cuando empiecen a redactar, van a colocar acá el nombre de su empresa, el departamento donde están trabajando, y si el departamento donde ustedes están trabajando pertenece dentro de un departamento con más cargo jerárquico, lo pueden colocar así. ¿Y alumnos? Así tal cual lo pueden colocar. Aquí arriba el departamento principal y aquí abajito el departamento donde ustedes están trabajando. ¿Sí? Entonces, ese sería el membrete. ¿Y alumnos? Este es un oficio, ¿eh? Ojo, este es un oficio. Ahora vamos a ver un memorando. Miren, ¿eh? Todavía seguimos en el membrete. Este es un memorando, ¿correcto? Aquí está también el membrete, ¿cierto? Igual, es el mismo municipio. Aquí está el logo de la municipalidad. Y aquí está la gerencia de administración y finanzas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí figura el departamento con más cargo jerárquico. Siempre va arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí abajito está la subgerencia de recursos humanos. Es la entidad que está dentro de la entidad con mayor cargo jerárquico. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que yo, que estoy redactando este memorándum, ¿sí? Pertenezco a la subgerencia de recursos humanos. ¿Correcto? Y yo, cuando veo el membrete, me estoy dando cuenta que mi subgerencia de recursos humanos pertenece a la gerencia administración de finanzas, ¿no? Ahí nos estamos dando cuenta solamente visualmente, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eso para resaltar, alumnos. Y también es importante que nosotros podamos resaltar las mayúsculas, ¿sí? Si ustedes van a ver aquí, están mayúsculas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros manejemos muy bien el tema de las mayúsculas, ¿sí? De pronto manejemos con mucho cuidado el tema de las mayúsculas porque de pronto se puede sobrecargar el documento, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando del membrete y como estamos hablando de departamentos con cargo jerárquico, digamos que podemos manejarlo en ese término con letras mayúsculas, ¿y alumnos? ¿Sí? Pero hay que tener bastante cuidado con el uso de las mayúsculas, ¿sí? Bien, entonces ese es el memorando, el membrete. Seguimos en el membrete, ya estamos viendo en dos documentos, ¿sí? Aquí vimos el oficio, ¿correcto? Y aquí estamos viendo el memorando, ¿sí? Todavía no nos enfoquemos en otra estructura, otra parte de la estructura del documento. Estamos todavía en el membrete, ¿y alumnos? ¿Sí? Bien, continuemos. Aquí tenemos otro documento que es el informe, ¿sí? El informe. Y si se están dando cuenta, el membrete siempre se repite, ¿verdad? Es casi similar. Es mínima la diferencia, ¿cierto? De igual manera, en el informe también colocan justamente el membrete. En este caso, colocan el distrito, el logo, el escudo. En este caso, ustedes van a colocar el logo de su empresa, ¿verdad? Y aquí arriba está, ¿no? La gerencia de administración y finanzas, y aquí abajo está la sugerencia de recursos humanos, ¿no? Entonces, en esos tres tipos de documento, informe, oficio, memorándum, estamos viendo el membrete, ¿no? Que va, sí o sí va. Por eso yo les decía, ¿no? La estructura de estos documentos son las mismas, se respeta la misma estructura, los mismos componentes, ¿correcto? El diseño de pronto puede variar, pero eso ya depende mucho internamente de la compañía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí también si ustedes observan,
figura, ¿no? Figura el año o el nombre del año de nuestro país, ¿no? En este caso, aquí ha variado. ¿Por qué? Porque este es un informe del año 2024. Cada año aquí, por ejemplo, en el gobierno peruano, cambia el nombre del año en el país, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenía este otro nombre, ¿no? Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Ustedes que se encuentran en otros países, también busquen ahí en su reglamento, en su normativa interna que tienen ustedes de su gobierno, vean ahí, ¿no? El nombre del año de su país. Y lo que figura ahí, lo van a colocar acá. ¿De alumnos? ¿Sí? Bien. Eso con respecto al tema del membrete. ¿Sí? Atentos, ¿ah? Ahora, seguimos en el tema del encabezado, ¿ah? ¿Sí? Vamos a hablar ahora del año calendario, ¿sí? ¿Qué significa el año calendario? ¿Qué tengo que yo considerar en el año calendario? Este año calendario, ¿sí? Está aprobado, como lo mencioné, ¿no? Cada año, dice, por el gobierno peruano, ¿no? Ustedes también en sus estados, en sus países, van a considerar cada año, ¿no? ¿Sí? Se escribe en la parte central, ahí está, ¿no? Se escribe en la parte central del margen superior y entre comillas, dice, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahora, es importante resaltar algo importante, ¿no? El tamaño de la letra, ¿sí? O el tipo de la letra, ¿cierto? Entonces, es importante reconocer eso, ¿no? Cuando yo coloco de pronto el año calendario que lo hemos visto hace un momento, ¿sí? Tenemos que procurar respetar aquí el Arial 8 o 9, ¿correcto? Y este nombre, el año, tiene que tener este tamaño que sea inferior al tamaño del cuerpo del documento, ¿correcto? Entonces, respetemos ese número. Arial 8 o Arial 9, ¿correcto? Eso con respecto al año calendario. Y ojo, tiene que estar entre comillas, ¿sí? Entre comillas, ¿correcto? Aquí está. Ahí está, ¿ven? Ese es el año calendario, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí dice, ¿no? Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La pregunta es, ¿vamos a escribirlo así como está en cursiva? Digamos que no es necesario que lo coloques en cursiva, ¿no? Basta con que tú coloques, como dice aquí, ¿no? Arial 8 o 9, ¿no? No se debería colocar en cursiva, ¿correcto? ¿Sí? O sea, digamos que no está mal, pero es preferible que yo respete lo que me indica, ¿no? Arial y número 8 o 9. Aquí está en cursiva, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Está en cursiva, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, está bien que empiece con la A mayúscula, ¿no? Estas son normas básicas o reglas básicas del tema de la redacción, ¿correcto? ¿Sí? Está bien que empiece con mayúscula, año, ¿no? Y todo lo demás en minúscula, ¿sí? Eso nos dice las reglas básicas de la redacción de estos documentos ejecutivos, ¿correcto? Ahora, también te decía también te decía que tiene que estar el nombre del año tiene que estar en comillas, ¿verdad? Sí, en comillas. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué tipo de comillas va a ir? Porque acá nosotros siempre le colocamos este tipo de comillas, ¿verdad? ¿Sí? Pero existen tres tipos de comillas. Y parece mentira, pero de pronto no lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo hemos visto a diario o en todos los documentos este tipo de comillas, ¿no? Lo ideal, alumnos, es que coloquemos las comillas llamadas angulares, ¿no? Que son así como una B, ¿no? Así, ¿no? Así, angulares, ¿no? O también se le llama comillas españolas también, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero la pregunta es, ¿por qué colocan estas comillas inglesas? Porque estas son comillas inglesas. ¿Por qué? ¿Por qué lo colocan? Porque si tú observas en el teclado, no encuentras no encuentras ahí las comillas españolas, no la encuentras. Si tú buscas ahí y te vas a colocar ahí tu al y el botón tal, no vas a encontrar, es complicado. Por eso es que nosotros nos hemos acostumbrado a colocar estas comillas denominadas comillas inglesas, ¿sí? O sea, digamos que no está mal, pero sería mucho mejor que esté con las comillas españolas, ¿sí? Que son así. Ubíquenlo ahí, en su Google, coloquen ahí comillas españolas y van a ver que son así, ¿no? Así. Son dos, ¿no? Apertura y cierre, ¿no? ¿Sí? Estas son comillas
inglesas, repito, ¿no? Lo ideal es que sean comidas españolas, ¿sí? O angulares, ¿de alumnos? Pero digamos que no está mal. Ahora, recuerden, Arial 8 o 9, y que no sea cursiva, tiene que ser Arial nada más. Aquí está en cursiva. Sería bueno cambiar, ¿de alumnos? Estamos viendo aquí cómo se va a redactar esta estructura de los documentos. ¿De alumnos? ¿Sí? Atentos, ¿sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Bien, ahora acá tenemos el informe. En el informe también, ¿verdad? En el informe también estamos observando qué cosa. Aquí el nombre del año, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Año del bicentenario de la consolidación, ¿no? Bla, 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 bla. Ahí está, ¿sí? Pero se dan cuenta que también lo han puesto en cursiva. No debe ir en cursiva. Debe ir en Arial nada más. ¿Y alumnos? Recuerden eso. Ustedes cuando empiecen a redactar, tienen que ponerlo en Arial nada más. Sino que algunos lo ponen, ¿por qué? Porque, se ve bien bonito, ¿no? No, tiene que estar Arial nada más. ¿Y alumnos? ¿Sí? Y Arial 8 o 9, ¿sí? Ahí está el informe, ¿correcto? ¿Sí? También lo vamos a ver en el memorándum. En el memorándum también va el nombre del año, ¿cierto? Ahí está. Y de la misma manera le colocan ¿qué cosa? Cursiva, ¿no? Cursiva. No debe ir cursiva, alumnos. Repito, no debe ir cursiva, debe ir Arial nada más, ¿sí? Arial 8 o Arial 9. ¿Y alumnos? ¿Sí? Atentos. Seguimos en el encabezado, ¿sí? Luego tengo que yo considerar qué cosa, lugar y fecha, ¿sí? Lugar y fecha. Es la que nos indica la ciudad, dice, ¿no? La ciudad y el momento preciso en que se emite el documento, ¿no? Y tengo que considerar el día, el mes y el año, ¿sí? Entonces, aquí también hay que tener bastante cuidado, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este es un oficio, ¿verdad? Este es un oficio del PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿correcto? Aquí en el gobierno peruano. Y si ustedes se dan cuenta aquí, la pregunta es, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Ahí está, en amarillo, este espacio que yo coloco en amarillo, ahí indica el día, ¿no? El día y la fecha, ¿no? Ahí está, lugar y fecha, ¿no? Sí, ahí está. Pero miren, acá te dice que tú coloques ¿qué cosa? La ciudad, ojo, la ciudad, ¿sí? La ciudad. Este de acá, los que están aquí conectados desde Perú, ¿sí? Se van a dar cuenta que Miraflores, ¿qué cosa es? Es un distrito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no debería ir distrito, ¿correcto, alumnos? No debería ir distrito. ¿Debe ir qué cosa? ¿Qué dice aquí? La ciudad, ¿de alumnos? Sí, ojo, la ciudad, ¿sí? Entonces, esto no está bien, ¿correcto? Miren, este es un documento oficial de la PCM, de un gobierno, de una entidad de gobierno peruano, y miren, o sea, hay errores, ¿verdad? Hay errores. Entonces tenemos que tener bastante cuidado porque recuerden que este documento habla de nosotros, habla de la entidad, habla de tu compañía, ¿verdad? Entonces es importante que tú aquí, cuando vas a considerar el lugar, la fecha, ¿sí? Coloques ¿qué cosa aquí? La ciudad. En este caso sería Lima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Miraflores es un distrito. Y la ciudad sería Lima. Entonces colocarías acá Lima. En lugar de Miraflores colocarías Lima. Ustedes también los que están en sus países, ¿sí? En otros países, tienen que colocar la ciudad. No el lugar donde viven, sino el lugar donde vive a qué ente pertenece, ¿no? Sí, eso ya ustedes tienen que averiguar, ¿no? ¿Sí? La ciudad. Aquí, por ejemplo, Lima tiene varios distritos y uno de ellos es Miraflores. Entonces nosotros tendríamos que poner acá, ¿qué cosa? Lima, ¿sí? Lima, luego colocamos acá la fecha, ¿no? 16 de febrero del año 2021. En este caso sería 2025, ¿no? Pero ojo, también es importante que el mes se coloque en minúscula, ¿sí? O sea, la primera letra tiene que ser en minúscula, alumnos, ¿sí? Esa es otra observación. Estamos viendo reglas básicas de la redacción de estos documentos administrativos, ¿sí? Entonces, es importante eso resaltarlo. ¿Y alumnos? Todo mes va con minúscula. ¿Y alumnos? Con minúscula, ¿sí? Atentos con eso, ¿eh? Ahora van a decir, profe, pero usted ha puesto febrero del 2021. Del. ¿Va la palabra del o va la palabra de? ¿Cuál de los dos va? ¿Va del o va de? No está mal si tú colocas del,
Si quieres, puedes colocar de, ¿no? La lengua de la Real Española te dice, ¿no? Que tú puedes colocar de o puedes colocar del. O sea, ya utiliza tu criterio, ¿no? ¿Sí? Pero no está mal que coloques del, ¿sí? Pero sí es importante resaltar que el mes tiene que ir con minúscula, y alumnos, con minúscula. Atentos con eso, ¿ah? ¿Sí? Esto es con el tema del oficio. Ahora, aquí también tenemos el memorándum, ¿no? ¿Dónde está la fecha? Aquí, ¿no? Este memorándum, como tiene de pronto una variación en la estructura, o en el diseño, mejor dicho, la fecha la han colocado acá, ¿no? Entonces, aquí colocan Guarango. Recuerden que Guarango, ¿qué dice acá? Municipalidad distrital, ¿no? Distrital, ¿ah? Entonces, no debería ir Guarango, ¿no? Los que conocen Cajamarca saben, ¿no? Que Guarango pertenece o bien a una ciudad, ¿no? Que puede ser San Ignacio, si no me equivoco, o Cajamarca, ¿no? Ya ese es habría que averiguar, ¿no? Guarango a dónde pertenece, o si es que es directamente a Cajamarca, o si es que es directamente a San Ignacio, ¿no? En ese caso, no tendría que ir Guarango. ¿Por qué? Porque la regla te dice que aquí hay que colocar ¿qué cosa? La ciudad, no el distrito, la ciudad. ¿De alumnos? ¿Sí? Y aquí sí han puesto, ¿no? Han puesto bien el mes, ¿no? Con minúscula. Ahí está bien. Pero aquí han puesto punto. Ojo, estamos recalcando las normas básicas de redacción. Entonces, no tiene que ir punto, alumnos. Cuando tú coloques la fecha, no tiene que ir punto. ¿Y alumnos? Borra el punto. No es necesario que pongas punto. Son detalles, pero cuentan. ¿Cuentan por qué? Porque estos documentos van a ser visualizados, van a ser auditados por personas especialistas en redacción. Entonces, van a hablar de quién redactó este documento. Ustedes que son asistentes administrativos o que van a trabajar en ese departamento y van a trabajar en entidades del Estado o van a trabajar en entidades privadas, ¿cierto? Tenemos que tener bastante cuidado porque esta es nuestra carta de presentación. Así es, alumnos. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo del memorándum. ¿Dónde vas a colocar, no? La fecha, el día, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, el informe. También, ¿no? Aquí está. Nuevamente han puesto Guarango, ¿no? Tenemos que colocar acá la ciudad. Hay que determinar, ¿sí? ¿Cuál es la ciudad de Guarango? ¿Y alumnos? Ahora, aquí han puesto la fecha, aquí está bien, ¿no? Aquí está bien. Miren, está con minúscula el mes, ¿no? El mes está con minúscula. Y aquí ya no le han puesto punto, ¿ven? ¿Se han dado cuenta? Ya no le han puesto punto, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay variaciones. Entonces, digamos que esta manera de redactar está bien, ¿verdad? Está bien, está perfecto, ¿no? Empieza con mayúscula, sí, pero acá hay que cambiarle, ¿no? La ciudad, ¿sí? El mes está con minúscula y no termina en punto. Está bien, eso está bien. ¿Y alumnos? ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alumnos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué dicen todos? ¿Qué dicen todos? Ah, ahí está, Neighbor. San Ignacio pertenece, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, Neighbor. Entonces ahí hay que corregirlo. Alumnos, ahí ustedes lo corrigen, ¿sí? Para poder saber, alumnos, que debe ir la ciudad, ¿sí? La ciudad. Y alumnos, siempre va la ciudad, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ah? La ciudad, ¿ya? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Hasta ahí todo bien, dice María, ¿no? Ya, muy bien, excelente, excelente. Bien, alumnos. Entonces, recordarles también que nosotros queremos recordarles que tienen la oportunidad de obtener su certificado oficial GCAP, un aval que fortalecerá su perfil profesional y su hoja de vida. Aprovechen esta oportunidad, alumnos, para poder obtener su certificado GCAP, fortalezcan su CV, destaquen en su próximo trabajo, aumenten sus conocimientos y obtengan el respaldo internacional de Google Workspace for Education. Pueden separar su certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses en una promoción especial vigente hasta el 15 de noviembre. Consulten con su unidad académica, no dejen pasar esta gran oportunidad de certificarse y convertirse en profesionales altamente competitivos en el mercado laboral. Y recuerden que GCAP siempre está comprometidos con la enseñanza. Para mayor información, alumnos pueden comunicarse con el Departamento de Administración al siguiente número que figura ahí en el grupo, que son los administradores.
Bien, excelente. Dice, yo pagué el sábado, dice el certificado. Muy bien, excelente, María. Felicitaciones. Ya vas a tener tu certificación. Muy bien. Bien, alumnos. Continuemos, ¿sí? A ver, nuevamente estamos aquí, ¿sí? Bien, ahora corresponde a ver, alumnos, lo siguiente, ¿sí? A ver, el código, ¿no? En el código, ¿qué cosa vamos a ver, alumnos? En el código vamos a ver el correlativo, ¿no? Es un correlativo, es un número que va de secuencia, ¿no? De menor a mayor, ¿sí? Si tú realizas 10 documentos, van a haber 10 números correlativos de manera ascendente, ¿no? Y ojo, esto se tiene que colocar en mayúscula, ¿y alumnos? Aquí está, un ejemplo, ¿no? En el informe, ¿dónde encuentro yo el código? Aquí está, ¿no? Informe número 251, esto es un número que por default sale, ¿no? El sistema ya lo arroja, ¿no? De manera ascendente. Va el año, ¿sí? Y también va el tema de las iniciales, ¿no? ¿Sí? En este caso, MDH, ¿qué significa? Municipalidad de Huarango, ¿no? ¿Sí? Iniciales. Y también las iniciales del departamento, ¿no? Con mayor jerarquía a menor jerarquía. Por ejemplo, ¿cuáles son las iniciales acá? GAF. ¿Qué significa? Gerencia de Administración y Finanzas, ¿sí? Slash, Subgerencia de Recursos Humanos, SRRH, Subgerencia de Recursos Humanos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí está. Ese es el código, ¿no? Informe, número, pero ojo, aquí la pregunta es, ¿por qué colocarlo en negritas? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de colocarlo en negrita? Si ya está en mayúscula. Aquí la regla te dice, ¿no? Que lo coloques en mayúscula, ¿correcto? Y cuando tú colocas en mayúscula estás resaltando algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya no es necesario que tú le coloques en negrita, pues, ¿no? Estás, estás de pronto saturando, ¿no? La información. Y peor aún, ¿le colocan qué cosa? Una línea, ¿no? Lo están subrayando, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de subrayarlo? ¿Cuál es la necesidad de colocarlo en negrita? Si ya está en mayúscula ya está en mayúscula. Suficiente en dejarlo con mayúscula nada más. Ya estás resaltando lo importante que es este código para poder hacerle de pronto un seguimiento, ¿verdad? Pero ojo, aquí también hay otra observación, ¿sí? La abreviatura número. Esta es la abreviatura número. La pregunta es, ¿está bien escrito la abreviatura de número? A ver, los que son expertos en redactando, a ver. ¿Cómo se abrevia la palabra número? En este caso, ¿está bien? ¿Está bien número? A ver qué dicen ustedes ahí en el chat. A ver qué dice Elsie. ¿Está bien la abreviatura número? ¿Sí? Cuidado, cuidado, porque esos detalles cuentan, ¿ah? La abreviatura sería, o sea, colocar la N ahí, esa bolita que va arriba está bien, pero aquí al costado de la N sería ponerle un punto. Eso le faltó, ponerle un punto acá. N, punto, y arriba esta bolita que está, ¿no? Son detalles, pero tenemos que tener en cuenta por qué. Porque son normas básicas de la redacción en estos documentos ejecutivos. ¿Sí, alumnos? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Y no le coloquen negrita, no lo subrayen, solamente colóquenlo en mayúscula. Suficiente con eso, ¿sí, alumnos? Eso es con respecto al informe. En el memorándum, también, ¿no? También, miren, también, el mismo error, ¿no? ¿Cuál es el error, profe? Que lo están subrayando, que lo están colocando en negrita. Solamente colóquenlo en mayúscula nada más. ¿Para qué tú le agregas más contenido? Ya no, ya. Suficiente en mayúscula nada más. Y aquí también está la abreviatura del número, no está bien, ¿verdad? ¿Le faltó qué cosa? El puntito, ¿sí? El puntito. ¿Y alumnos? ¿Sí? Eso con respecto al memorando. Ahora, también aquí tenemos un ejemplo del oficio, ¿no? Aquí está, a ver. Este es el ejemplo, ¿no? Del código en un oficio. Aquí te colocan, ¿no? Oficio múltiple. ¿Por qué múltiple? ¿Por qué? Porque va dirigido a varias personas, ¿no? Porque están utilizando la pluralidad, ¿no? ¿Sí? O sea, no va dirigido solamente a una persona, sino a varias, ¿no? ¿Sí? Por eso se dice múltiple. Y aquí también, miren, el mismo error. Número, N. Le faltó acá el puntito, ¿sí? El puntito le faltó, ¿sí? Y aquí no lo están subrayando, ¿no? Miren, no lo están subrayando. Pero sí lo están resaltando en negrita, ¿no? Ya no lo resaltan en negrita. ¿Y alumnos? Entonces aquí está el correlativo, en este caso es D0004, el año 2021, PCM, que es la abreviatura de acá, Presidencia del Consejo de Ministros, PCM,
SGP, que significa Secretaría de Gestión Pública, SGP, ¿sí? Entonces, yo como interpreto acá el membrete, ¿no? Porque este es el membrete, ¿no? Yo digo que la Secretaría de Gerencia Pública está dentro de la Secretaría General, y la Secretaría General está dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta entidad es de mayor cargo jerárquico, esto es de un cargo intermedio y esto es de menor rango, ¿no? ¿Yo dónde trabajo? La Secretaría de Gestión Pública, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Ahí va. ¿Y alumnos? Atentos, ¿ah? Bien. Luego tenemos acá el destinatario, ¿sí? Destinatario. En el destinatario yo voy a dirigirme a una persona, ¿verdad? ¿Sí? A la persona que va a leer mi documento, ¿sí? Puede ser mi trabajador, puede ser mi gerente, puede ser una persona con cargo jerárquico, ¿cierto? Y yo voy a colocar ahí su nombre, apellido completo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Nombre, apellido completo. No solamente le voy a poner Juan Pérez, no, todo completo. El cargo también que ocupa, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, ¿no? Un ejemplo, en un oficio, ¿sí? Aquí está. Empieza, ¿no? Con señora, ¿sí? Señora, ¿sí? Aquí está su nombre, ¿no? Shirley, su segundo nombre abreviado, ¿no? ¿Qué dirá? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos cómo se llama. Aquí te dice que coloques el nombre completo y apellido, ¿no? ¿Sí? Castañeda Sánchez. La pregunta ¿es necesario colocarle con mayúscula su nombre? No es necesario, ¿verdad? ¿Para qué vas a colocarle con mayúscula su nombre? Todo con mayúscula. No, suficiente con que tú coloques el nombre completo y su apellido, ¿sí? Acá inclusive le falta su segundo nombre, ¿verdad? La regla te dice que tú coloques nombres y apellidos completos, nada más. No te dice que coloques en mayúscula, no te dice que lo resaltes en negrita, miren, ¿eh? ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿de alumnos? Otros le colocan acá señora, 2 puntos, ¿no? Eso tampoco se hace, no se coloca 2 puntos, ¿de alumnos? ¿Qué más te dice? Que coloques su cargo. Ella es alcaldesa, ¿no? Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San José, ¿no? ¿Sí? La pregunta ¿está bien escrito su cargo, el distrito? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San José. Aquí hay que tener también cuidado, alumnos. ¿Por qué? Porque acá distrital, ¿sí? Distrital, si está hablando de una entidad, tenemos que considerar acá también esta D con mayúscula. ¿Y alumnos? Con mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de una entidad, un cargo jerárquico, ¿ya? ¿Sí? Atentos con eso, ¿eh? Luego también te dice, ¿no? Dirección, aquí está. Calle Boloña 259, Raya, San José, ¿no? Provincia de Lambayeque. Y resalta nuevamente Lambayeque, ¿no? Entonces, la pregunta ¿esta dirección está bien escrita? ¿Mm? ¿Por qué colocarle raya acá? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de colocarle raya? ¿Cuál es el argumento? ¿No? Yo creo que esta raya está por demás, ¿no? Suficiente con colocarle una coma, nada más. ¿Para qué colocarle una raya? ¿No? Y aquí también, ¿para qué colocarle nuevamente la Lambayeque si acá estás diciendo que es la Lambayeque? Inclusive le colocan punto y guión, ¿no? Punto y guión, miren. ¿Para qué colocarle punto y guión? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Y tampoco no tienes por qué subrayarlo, acá está subrayado, ¿no? Estás como que redundando porque estás repitiendo 2 veces la palabra Lambayeque, ¿no? Lambayeque es una provincia acá en el Perú, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener cuidado con eso. Ya no es necesario colocarle acá Lambayeque. ¿Por qué? Porque aquí ya estás tú colocándolo. ¿Correcto, alumnos? ¿Sí? Y no es necesario que le coloques una raya. Una coma nada más es suficiente, ¿correcto? Entonces, ahí estamos observando algunos detalles, ¿cierto? De alumnos. Ahora, el asunto. ¿Qué determina el asunto, alumnos? El asunto determina lo que yo voy a tratar dentro de mi documento, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal, verdad? Yo no quiero leer todo el documento, yo quiero saber de qué se trata, ¿correcto? Entonces, por eso es que el asunto es importantísimo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el memorándum. Asunto. Dice que se trata del descanso físico vacacional del periodo 2024 por 12 días, ¿no? Y la pregunta aquí no han colocado mayúscula, ¿no?
descanso debería ir con mayúscula, ¿no? Claro, debería iniciar con mayúscula, ¿cierto? Y tampoco no debería terminar en punto, ¿de alumnos? ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿correcto? El descanso físico vacacional es el asunto. Basta con que yo lea eso, ese asunto, ya voy a saber de qué trata todo el documento, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es importante resaltar que el asunto es el corazón de todo ese documento, en este caso, memorándum, ¿sí? Acá tenemos también otro informe, un ejemplo de informe, el asunto. Aquí sí, empezó con mayúscula, ¿no? Miren, ¿eh? Remito, liquidación de beneficios sociales, ¿no? ¿Sí? Y acá sí está bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque no termina en punto y porque empezó con mayúscula. ¿Ven? ¿Ven esos detalles? ¿Por qué en algunos casos lo colocan bien y en otros no? Por un tema de desconcentración, por un tema de desconocimiento, ¿no? Entonces, eso hay que resaltarlo, alumnos, ¿ya? Es importante eso, resaltarlo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿no? Profe, usted está hablando de las negritas, está hablando de que cómo colocar, digamos, las rayas, por qué hacerlo, por qué no, ¿no? Hay un área, así como la ortografía se encarga de observar los puntos, las tildes, digamos que aquí el ente que regula esto de las rayitas, negritas, ¿no? Todo eso, se llama la ortotipografía, ¿no? Que regula justamente la forma o la manera correcta de manejar el tema de las líneas, de subrayar, el tema de colocar negritas, el tema de colocar raya o guión, ¿no? Eso estudia el tema de la ortotipografía, ¿sí? Entonces, eso es importante resaltarlo, ¿de alumnos? Ahora, continuando justamente con lo que estamos desarrollando, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿dónde me quedé? Aquí está, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, seguimos con el tema del asunto. El asunto es el tema corazón. El corazón de mi documento, en este caso, es el informe, ¿sí? Otro ejemplo, en el oficio. En el oficio, ¿yo qué cosa voy a resaltar como asunto? Aquí está, ¿no? Asunto, remisión de relación de potenciales beneficiarios de arrendamiento de vivienda para emergencias, ¿sí? Ojo, hay que tener bastante cuidado también con esto. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están observando dos líneas, ¿verdad? Sí, dos líneas. Y de pronto la regla te dice que en el tema del asunto no deberían ir más de 8 a 10 palabras. 10 palabras a lo mucho, ¿sí? 10 palabras a lo mucho. Entonces es importante eso resaltarlo. ¿De alumnos? ¿Sí? Ahora, también es importante no colocar acá mayúscula, mayúscula, mayúscula. Miren, cada palabra tiene mayúscula, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué colocar mayúscula? Eso no está bien. Suficiente como colocarle al inicio. O si es que tú vas a resaltar aquí el tema de las mayúsculas porque es el principal título, por así decirlo, mejor colócale las comillas angulares, ¿no? Para que ya no escribas mayúsculas y solamente escribas todo con minúscula, ¿verdad? Entonces, eso es importante resaltar. Repito, en el asunto no deben ir más de 10 palabras, ¿correcto? No se debe sobrecargar, ¿sí? Ahora, en este tema del encabezamiento también es importante resaltar las referencias. No es obligatorio, es algo opcional, pero ¿qué se entiende por referencia? La referencia se entiende, como en este caso, ¿no? Que de pronto tú vas a enviar un memorándum a una persona por un tema de descanso médico, ¿cierto? Le vas a autorizar ese descanso médico. Entonces, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es el documento que antecede a este permiso? ¿Por qué motivo se está dando el descanso? Porque ocurrió antes una solicitud. Es un documento de referencia, es una guía, ¿no? Es un documento que pasó antes de. Repito, no es obligatorio que lo coloques, pero si prefieres, lo colocas como algo opcional, la referencia, donde ahí vas a adjuntar algún documento, ¿correcto? Bien, entonces ahora también es importante hablar del tema del texto o el cuerpo. El texto del cuerpo es justamente el contenido ya, ¿no? Es donde yo empiezo, ¿no? Con dirigirme a la persona. Tengo el agrado de dirigirme a su despacho, ¿no? Y esto se da cuando yo me dirijo a una persona de mi mismo rango jerárquico o inferior, ¿verdad? O tengo a bien comunicarle lo siguiente, ¿no? O tengo el honor de dirigirme a usted. Cuando yo utilizo tengo el honor de dirigirme a usted, me dirijo a una persona con un cargo jerárquico mayor al mío, ¿correcto? A un gerente, a un intendente, ¿verdad? Pero el texto
alumnos, tiene que ser coherente, tiene que tener claridad cuando yo empiezo a redactar, tiene que ser preciso en lo que yo quiero comunicar. Por eso se habla de una comunicación eficaz con estos documentos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo, ¿no? Miren, esto es lo que no se debe hacer, por ejemplo. Este documento es un oficio. Y miren todo el contenido del cuerpo. Este es el cuerpo, miren. Automáticamente ustedes cuando ven este documento, ¿qué observan? Observan que es mucha información, ¿verdad? ¿Sí? Automáticamente cuando ustedes lo ven, ya como que se desaniman en poder leerlo, ¿no? Miren todo este párrafo. ¿Cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 párrafos, ¿no? 12 párrafos. ¿Por qué colocarle tantos párrafos, no? Te dice la regla básica que debe tener 5 líneas a lo mucho, ¿sí? Y miren el asunto. El asunto está todo con mayúscula, pero miren cuántas líneas tiene. 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿no? 5 líneas, ¿verdad? Aquí está más claro, miren. 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿no? ¿Para qué colocarle tanta letra, no? ¿Para qué? Recuerda que el asunto es conciso, es breve, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no debe pasar de 10 palabras, aquí pasan las 10 palabras, ¿no? Y también lo más importante es que aquí, ¿sí? En este documento, a ver, ¿qué más? ¿Qué más observamos? El contenido, ¿no? Aquí está el contenido, ¿no? ¿Sí? Es importante que sepamos utilizar las comas también, ¿no? Y esta palabra de mi consideración no va, ¿sí? Esta palabra de mi consideración siempre va de pronto relacionado a una carta de alumnos, no va de mi consideración. Esto lo borramos y escribimos de frente. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Ya me estoy dirigiendo con cordialidad. ¿De alumnos? ¿Sí? Entonces, eso para resaltar. Ahora, también es importante ver otro ejemplo, ¿no? Aquí ya al menos observamos un documento que es un oficio, ¿sí? Pero que ya no está muy cargado, ¿no? Empieza con la fecha, empieza con el número de oficio, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, algo le falta, ¿no? Algo le falta. ¿Qué le falta? Le falta el asunto. No hay asunto. Imagínate tú que envíes este documento sin asunto, ¿no? La persona tiene que leer todo para que recién se entere cuál es el asunto, ¿no? Entonces, esto es un error garrafal. Esto no se puede aceptar, alumnos. Esto ni deberías enviarlo. ¿Por qué? Porque no tiene asunto, ¿no? No tiene asunto, ¿sí? Y de igual manera dicen, de mi mayor consideración. Ya no coloques de mi mayor consideración, porque aquí estás colocando, me dirijo a usted, ¿no? Para saludarle, ¿no? Entonces ya es suficiente con eso. O en todo caso, respeta las terminologías que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es importante resaltar. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas líneas tiene este párrafo? 1, 2, 3, 4, ¿no? Suficiente, está bien. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5. Está bien 5, ¿no? O sea, es amigable para poder observarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es importante resaltarlo. Y luego tenemos ya el término del documento, ¿sí? O sea, la despedida, ¿no? La despedida. En la despedida, alumnos, ¿qué tengo que considerar? Aquí, por ejemplo, en el documento llamado oficio, observo aquí la despedida atentamente, ¿no? Atentamente, ¿sí? En este otro documento llamado memorándum, ¿qué cosa observo como despedida? Aquí está. Sin otro particular, me suscribo de ustedes atentamente, ¿sí? Otro documento. Este es un extracto de un memorándum, ¿no? Atentamente, ¿no? Atentamente también, ¿no? El nombre de la persona, su cargo y su firma, ¿no? Esa es la manera correcta de terminar un documento. Y alumnos, recuerden que el documento es una carta de presentación de todos nosotros. Es nuestra imagen, ¿cierto? Ahora, luego que yo he redactado estos documentos, luego que yo he considerado dirigirme a una persona, una vez que yo estoy enviando un comunicado, ¿cierto? Tengo que hablar del archivo, tengo que hablar del control, tengo que hablar de la confidencialización de seguridad en cuanto a información, ¿sí? Entonces yo tengo que clasificar, tengo que almacenarlo, ¿no? Estos documentos tienen que estar en sus archivadores, ¿no? Y esos archivadores luego van a pasar a un sistema. Toda esta información, alumnos, yo lo tengo que tener bajo llave, ¿cierto? Y va a pasar a un sistema. Aquí tenemos como ejemplo 3 sistemas, ¿no? Este sistema, el primero, es el sistema que utiliza el gobierno peruano dentro de su gestión, ¿sí? Para poder almacenar toda la información.
todos esos papeles que tenemos ahí en folder, en archivadores, están integrados en el sistema. Y ese sistema te da un sistema de confidencialidad, de manejo de información. No te permite que tú puedas sacar información, no te permite, a no ser que tú tengas una autorización, ¿correcto? Por eso es importante que tú tengas un sistema. Ustedes en sus empresas tendrán un sistema también, ¿no? O también aquí otro sistema, el DucalWare, ¿no? Donde tiene un periodo de prueba, te da un periodo de prueba gratis, 30 días, ¿no? Y también tiene una herramienta gratuita para que tú puedas hacer tu diagrama de flujos, ¿no? O el Enphase, ¿no? Donde te da también un periodo de prueba de 30 días. Pero aquí sí, su sistema de pago no es fijo. ¿Por qué? Porque se adecúa a tu necesidad de tu compañía. Pero digamos que tenemos que manejar estos archivos, ¿sí? Ordenadamente, seleccionadamente, y todo ingresarlo al sistema digital, a través de estos sistemas, integrando justamente la seguridad, la confidencialidad de los documentos. ¿De alumnos? Bien, entonces, alumnos, aquí yo les dejo un archivo, un video, para que ustedes lo puedan ver en sus hogares. Es un video justamente que trata de la confidencialidad de documentos. ¿Y alumnos? Van a ver ahí todos los puntos importantes que tenemos que resaltar. ¿Para qué? Para manejar la información de mis clientes, para manejar la información de estos documentos y para poder poner parámetros en cuanto a la divulgación de información. ¿Y alumnos? Esto lo dejo como tarea para que ustedes lo analicen en sus hogares. Aquí está el link, ¿sí? Entonces, gracias, alumnos, por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muy amable por su atención. Si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, ¿sí? Juan, ¿todo bien? María, excelente. Juan, todo bien, ¿no? Muy bien. Excelente. Gracias por su tiempo, alumnos. Miren ese video, les va a gustar bastante. Y en la otra sesión les dejé también un caso práctico. No sé si lo habrán leído. Léanlo, es el caso de José, que trata justamente de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Cuídense mucho, gracias, alumnos. Gracias por su tiempo. Nos vemos el día sábado, ¿sí? Vean el video, de ahí interactuamos, ¿sí? Chao, chao, gracias, cuídense.